A ver, ¿qué pasa cuando se cruza una frontera, pero un problema legal te sigue a todas partes? Hoy vamos a meternos de lleno en una situación que es, la verdad, bastante compleja. ¿Cómo se resuelve una orden de captura cuando ya no se está en el país? Y ojo, no se trata de cómo evadir la justicia, sino de cómo enfrentarla de la manera correcta. Aquí vamos a ver la estrategia. Que encontrarse en una situación así, la incertidumbre puede ser enorme, ¿no? Pero hay algo que es súper importante entender. Ignorar el problema no hace que desaparezca. Afortunadamente sí existe un camino, una ruta legal bien definida para tomar las riendas del asunto. Y eso es justo lo que vamos a explorar, paso por paso. Muy bien, lo primero es lo primero. Hay que entender bien a qué nos enfrentamos. ¿Qué es exactamente una orden de captura? ¿Qué tanto poder tiene? Porque, vamos, no es solo un papel, es una orden judicial que, como veremos, puede cruzar fronteras y cambiarle la vida por completo a una persona. En palabras sencillas, es una autorización oficial que da un juez. Y miren que esto no se emite así como así, ¿eh? Se necesita evidencia que apunte a que una persona pudo haber participado en un delito. El único objetivo que tiene es asegurar que esa persona se presente ante la justicia, así de simple y a la vez así de serio. Y aquí viene el dato clave, el que de verdad cambia todo el panorama y que mucha gente no conoce. Una orden de captura nacional, pues solo funciona dentro de su país. Pero, ¿qué pasa si se convierte en una notificación internacional, como una alerta roja de Interpol? De repente, esa misma orden tiene un alcance global. El peor error es pensar que cruzar una frontera te hace invisible. En realidad, solo hace el campo de juego mucho más grande. Ahora, hablemos de lo que no se debe hacer. La peor estrategia de todas, por lejos, es no hacer nada. Creer que el tiempo y la distancia van a solucionar el problema es un error garrafal. En el mundo legal, el tiempo casi siempre juega en contra. Veamos por qué. Vamos a desglosar esto. Primero, la orden no caduca ni se borra sola. Sigue ahí, activa en los sistemas. Segundo, un trámite de migración cualquiera, un control de rutina en un aeropuerto de un país que colabora con Interpol, y listo, salta la alarma. Y tercero, y esto es crucial para la defensa, con el tiempo las pruebas se pierden, los testimonios se debilitan. Armar un caso sólido se vuelve cada vez más difícil. Esta situación es un ejemplo perfecto. Imaginen la escena. Alguien va a pedir una residencia, a renovar un permiso, cualquier trámite oficial. En ese momento, el sistema detecta la orden de captura. La consecuencia inmediata no es solo la detención, sino que ahí mismo arranca un proceso de extradición. Y esos procesos son largos, complicados y por lo general nada favorables. Bueno, ya hablamos suficiente de los problemas, vamos a lo que importa, las soluciones. La buena noticia es que sí hay un camino, una hoja de ruta bien estructurada para regularizar la situación. Y no se trata de magia ni de milagros, es pura y simple estrategia legal. Perfecto. Esta es la ruta a seguir. Son 4 pasos lógicos, estratégicos. Primero, es indispensable conseguir un abogado especialista en el país donde se originó todo. Segundo, ese abogado debe investigar a fondo el caso. Tercero, se debe planificar una presentación voluntaria. Y cuarto, el objetivo, solicitar medidas que no sean la prisión. Este es el camino para dejar de ser una víctima de las circunstancias y empezar a tomar el control. El primer paso. Este es innegociable, ¿eh? Se necesita representación legal en el país donde está el caso. ¿Por qué? Porque solo un abogado puede ir al Ministerio Público, pedir el expediente, leerlo y entender exactamente de qué se le acusa a la persona. A partir de ahí, ya se puede empezar a diseñar una defensa real. Una vez con el abogado, empieza el trabajo de detective legal. Su misión es verificar cada detalle. A ver, ¿la orden sigue activa o no? ¿Qué juzgado tiene el caso? Y la pregunta del millón, ¿el tipo de delito del que se acusa permite que se pidan medidas alternativas a la prisión preventiva? Cada una de estas respuestas es una pieza clave para la estrategia. Este punto es pura estrategia y es fundamental. Pensemos en la diferencia. No es lo mismo ser capturado en un aeropuerto como un fugitivo a que una persona, a través de su abogado, se presente voluntariamente ante la justicia. La narrativa cambia por completo. Ya no es alguien que huye, sino alguien que busca enfrentar la situación. Y eso, los jueces lo ven con muy buenos ojos. Y todo esto nos lleva al gran objetivo, al resultado final que se busca con toda esta estrategia. Porque la meta no es solo enfrentar el proceso, sino hacerlo en las mejores condiciones posibles. Así que veamos cuáles son esos resultados positivos que con una buena defensa se pueden lograr. Aquí están las opciones.
Dependiendo de la gravedad del delito y los argumentos de la defensa, un juez podría ordenar, por ejemplo, que la persona vaya a firmar cada cierto tiempo al juzgado, o que pague una fianza, o que se quede en arresto domiciliario. Pero cualquiera de estas, cualquiera, es infinitamente mejor que esperar todo el proceso en una celda de prisión preventiva, ¿no? Y ya para ir cerrando, vamos a reforzar el mensaje más importante de todos. En situaciones legales tan delicadas como esta, los atajos o las soluciones informales casi siempre terminan en un problema todavía más grande. Solo hay un camino correcto. Esta advertencia hay que tomársela muy en serio. Intentar sobornar a alguien, usar documentos falsos, buscar arreglos por debajo de la mesa, es la peor idea del mundo. No solo es muy probable que no funcione, sino que automáticamente le suma nuevos delitos al caso. Es literalmente como querer apagar un incendio con gasolina, solo lo hace más grande. Así que cerramos con esta pregunta para reflexionar. Después de todo lo que vimos, queda bastante claro, en temas legales, dejar pasar el tiempo no es un escudo, es un riesgo que no para de crecer. Postergar lo inevitable solo complica las cosas y reduce las opciones. Al final, la acción proactiva, inteligente y bien asesorada no es solo la mejor estrategia, en realidad es la única que hay. Gracias por habernos acompañado.